por los medios sobre la temática concerniente también a temas políticos, ¿verdad? No sé si ya está en pantalla el doctor Sánchez. En todo caso, lo saludamos, doctor. Buenos días. Buenos días, qué gusto escucharlos. No puedo encender la cámara por cuestiones de logística, pero aquí estoy. Bueno, lo saluda el periodista Alcides Montilla, doctor, y quisiera empezar el diálogo, ¿verdad? Pidiéndole su opinión respecto a lo que ha sucedido hasta el momento en la Asamblea, ¿verdad? Porque finalmente, pues, dicen que este miércoles se va a proceder al juicio político a la ministra Mónica Palencia. La acusan del tema de no haber enfrentado a la seguridad, sobre el tema este internacional de la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada en México, ¿verdad? Y otros temas más. Pero quisiera conocer, doctor, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de este juicio político? Bueno, gracias por la pregunta. Yo quiero empezar por reiterar lo que he dicho varias veces sobre la Asamblea Nacional. Me parece que es una institución jurídica prevenida por nuestro ordenamiento, prevenida por nuestra organización política, pero que la versión humana, la versión real que tenemos en el país es una institución impresentable, inservible. Realmente está compuesta, con sus horrorosas excepciones, de gente incapaz, de gente inmoral, de gente que no tiene la mínima decencia, y ver que esta clase política sea la que lleva juicio político a una funcionaria que viene con tremendas cartas credenciales como Mónica Palencia, que es una abogada con una preparación en materia penal y en materia de criminología tan específica, y una vida entera intachable, que sean ellos los que la enjuicien políticamente, realmente es el colmo. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Olvidémonos de las subjetividades. Las formas las han irrespetado todas. Se han violado las garantías básicas del debido proceso, se han pasado por los pies las decisiones de un juez constitucional, han fingido el cumplimiento de una acción constitucional eh, para avanzar apuradamente hacia el enjuiciamiento político de Mónica Palencia, y de esa forma hemos visto cómo han desfilado pronunciamientos sin respetar la Constitución, sin respetar la ley, y la verdad es que es vergonzoso Doctor, pero ver cómo... pregunto, doctor, pero mire, ya, usted describió la serie de irregularidades que a su juicio se han presentado en esta interpelación a la ministra Palencia, pero nadie ha concurrido con denuncias a otras instancias para decir, ahí en la Asamblea se están cometiendo irregularidades. Por ejemplo, la Corte Constitucional podría intervenir. Sí, pero no es el momento. No es el momento. ¿Y cuándo es el momento entonces? Le recuerdo que lo que ha ocurrido es que una comisión de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, ha fallado el intento de llamar a juicio político. No, pero no Pero aprobó el juicio. no aprobó, la Comisión de Fiscalización no aprobó. Entonces, más allá de las serias vulneraciones que se han cometido y que son y que serán revisadas, o que podrían ser revisadas por la Corte Constitucional, no nos olvidemos que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos, y la Corte Constitucional es la instancia que verifica el cumplimiento de estos derechos. eh, Estamos en una instancia aún en la que la Asamblea Nacional tiene que mostrarle su cara al país. Vamos a ver si muestran una fea cara. Ya hicieron un primer avance, dándole paso a la discusión del juicio político ante el Pleno. Ahora veremos, una vez que la ministra Palencia se presente, si no me equivoco, miércoles, jueves de la semana que El viene, miércoles. Este miércoles ante, a las 8 de la mañana. una vez que se presente ante el Pleno y exponga las evidencias que ya fue adelantando ante la Comisión de Fiscalización, ya veremos con qué sale esta Asamblea Nacional. Tienen que tener muy presente que estamos a las puertas de un proceso eleccionario. Los partidos políticos también tienen que demostrarle al país a favor de quién están. Y con esto me refiero a algo muy sencillo. Este juicio político no parece ser un juicio político con fundamento real en las eh, observaciones o en las causales que han sido invocadas. Este juicio político parece ser un juicio a favor
de la delincuencia organizada y de la impunidad de la delincuencia organizada, porque quererle atribuir a este ministerio y a este gobierno el caos en el que está sumido el país realmente es injusto. Cuando hemos visto que una funcionaria asumió sus funciones y en un momento en el que tuvo que tomar una decisión tan delicada como fue la de participar en el proceso de incursión a la Embajada de México, siendo ella mexicana, anteponiendo los intereses del Estado ecuatoriano por sobre los propios. Yo creo que en vez de una condena, eso merece más bien el reconocimiento de un país que debería estar agradecido de que una funcionaria pone los intereses del país por sobre los intereses propios. Doctor Pero no es Sánchez, así, no es así, no es así. Aquí se ven solo los intereses políticos de ciertos grupos. yo le digo una cosa, doctor Sánchez, ¿no? La ministra Palencia es un trofeo político que en este momento de campaña electoral vale mucho para la oposición. Por eso es que usted ve que han reunido 89 votos. Está Construye, opositor, Partido Social Cristiano, opositor, Pachacuti, opositor y el correísmo, por ende, ¿verdad? Ahora, ¿no le parece extraño que, cómo es, hasta el mismo Construye, que aparece como opositor a veces o no, también haya colaborado con sus votos? Faltan nomás dos, tres, a ver, están 89, faltan dos, tres más, y la destituyen si es que así se logra, ¿verdad? ¿Qué piensa de esta confabulación, si se podría llamar así, para tumbar a la ministra Palencia? Me parece injusto, me parece que no corresponde a la situación actual del país. Una Asamblea Nacional que en vez de arrimar el hombro, más bien entorpece el desenvolvimiento de un gobierno que lucha contra la delincuencia. Y ojo, ojo, yo no he dicho que la delincuencia ha sido superada, yo no he dicho que todo está bien, pero es tan difícil gobernar este país que se ve que un gobierno intenta, con una funcionaria como ella, que es una funcionaria de calidad, reduciendo la tasa de mortalidad y obviamente la respuesta de la delincuencia organizada iba a existir, iba a seguir existiendo. O sea, veamos, no seamos ciegos y veamos solo el Ecuador. Es una crisis regional. La crisis de violencia es regional. Pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Bolivia, pasa en Chile, que estaba por algún buen tiempo abstraída de este tipo de cosas. Y es un fenómeno que está recorriendo la región. Y es un fenómeno que proviene de la narcodelincuencia, del narcoterrorismo. Entonces, eh, un gobierno que pretende que inicie una lucha en unos pocos meses, reduciendo tasas de mortalidad, logrando la coparticipación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cosa que antes nunca había ocurrido. Yo creo que no merece la condena o la destitución de su ministra del Interior, sino por el contrario, que la Asamblea Nacional arrime el hombro y legisle. Pero se pasan fiscalizando, se pasan en el circo, se pasan en campaña. Yo creo que Doctor, eso les va a costar finalmente las urnas. doctor, analizando los temas, motivo por la cual se llamó a juicio político a la ministra Palencia, ¿verdad? Hay uno que tiene referencia al tema de lo sucedido en la Embajada de México acá en Quito, ¿verdad? Que todos conocemos, ¿no? Así Para es. mi concepto es un punto rojo que podría, ¿verdad? Lograr que al final de cuentas no se la censure y destituya a la ministra Palencia, habida cuenta de que muchísimos políticos y movimientos y partidos, ¿verdad? Por debajo de la mesa, sí estuvieron de acuerdo en la actitud que tomó el gobierno de la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Entonces la pregunta es, si no hay acuerdo en el tema de México, la censura y destitución se cae, ¿verdad, doctor? Bueno, sí, es un punto delicado. Es un punto delicado porque es una decisión que se tomó en un momento en el que aparecieron valer más los intereses de una agrupación política que los intereses del país. Yo le recuerdo que la Embajada de México lo que estaba haciendo era darle cabida o asilo, una especie de asilo, a un prófugo de la justicia, no a un perseguido político, a una persona que tenía una condena que cumplir y que estaba a las puertas de salir
en este permanente carrusel de impunidad en el que vive el país. Embajada que, por cierto, se ha burlado del Ecuador, país que México se ha burlado del Ecuador en numerosas ocasiones, haciendo exactamente lo mismo, dándole la vía de escape a personas que han sido condenadas por la justicia nacional. Y fue una decisión complicada que el gobierno tomó y que asumió las consecuencias, pero yo no creo que una dinámica entre una discusión entre un país y el nuestro, un ecuatoriano pueda tomar partido por el otro país, por el país extranjero y no por el Ecuador. Realmente llama la atención que la Asamblea Nacional no tenga la madurez política de dejar a un costado o de hacer a un costado los intereses partidistas y anteponer los intereses del Estado ecuatoriano. Pero sí, si la Asamblea Nacional se pega un tiro en el pie dándole cabida a este argumento para la destitución, realmente sería algo inexplicable. Inexplicable porque además le están dando bases para una discusión que, y es así, tiene lugar donde debe tenerla, en el fuero internacional. Si México tiene un reclamo en contra de Ecuador, que la discusión se resuelva en las instancias internacionales, pero que no lo haga con una asamblea ecuatoriana que ha dicho que sí, que México tiene razón. Eso sería una especie de traición a la patria. Yo considero, ¿no? En base a la experiencia del periodista en asuntos que tienen que ver con estos procesos de juicio político, ¿no? Que cuando pasan situaciones como esta, doctor Sánchez, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano, que ha dicho que ellos no están de acuerdo en el tema de que se agregue dentro de las causales de destitución el tema de México, ¿verdad? Yo creo, si es que nos basamos en ese argumento, los social cristianos lo que han hecho es lo mismo que hace un jugador de póker. Pago para ver, o sea, yo quiero que vaya la ministra al pleno de la asamblea, que hable, pero que al final, cuando ya se presente la votación, no van a votar a favor de la destitución, por el tema de México, preferentemente. Puede ser, pero ¿no le parece que al fin y al cabo esto es hacerle perder el tiempo a una persona que debería estar ocupada en sacar adelante al país por sobre la delincuencia? Realmente estas 2 semanas son una pérdida de tiempo, porque pase lo que pase, ya sea que lo lógico, ¿no? Que este juicio político no logre los votos porque lo justo es justo y lo que está probado es que no existen méritos para que sea destituida. Pero ¿qué tal si la destituyen? ¿Y entonces qué? De nuevo, vamos a reconstruir, tenemos que buscar un nuevo ministro del Interior, es decir, complicarle la vida al gobierno en una de las cosas que más le importa a la ciudadanía, que es la lucha contra la delincuencia organizada. Doctor, pero pongamos las cosas al revés entonces, ¿no? De lo que usted dice, ¿no? ¿Qué tal si la ministra Palencia va a la asamblea, va al pleno, hace una intervención impecable, con buenas argumentaciones, con buenas pruebas, convincentes, y al final de cuentas los que salen trasquilados son los que lo querían llevar a juicio político y destituirlo? ¿No le parece? Así es, así es. ¿Qué Terrible. tal si, qué tal si ella hace revelaciones importantes y salen trasquilados los que la querían destituir? Bueno, yo no tengo la menor duda de que Mónica Palencia hará una exposición brillante, como las han sido. He seguido el juicio ante la comisión y la verdad es que les ha dado clases de derecho y clases de justicia. Eh, el juicio político o el trámite llevado ante la comisión de fiscalización realmente es vergonzoso cómo han querido torcer las más básicas y elementales garantías del derecho, garantías constitucionales. eh, los mismos testigos que fueron anunciados se han escondido, es decir, no se han presentado. Le huyeron a la confrontación personal cuando son los interpelantes quienes a gritos y alaridos y con golpes en la mesa maltrataron a la ministra en la comisión. Luego cuando con la confrontación valiente y con argumentos fueron puestos en su lugar, a las siguientes sesiones no quisieron concurrir personalmente, sino por a través de la camarita y del Zoom para poderla silenciar a ella y a su abogado defensor cuando les daba la gana. Esas prácticas arbitrarias, abusivas y ajenas al derecho, donde se anuncian pruebas que no se actúan,
donde se presentan pruebas que son incoherentes y se pretendieron meter pruebas por la ventana en el último minuto, revelan que no hay un caso y que este caso, pues, ante la Asamblea Nacional no se va a sostener. Yo estoy hablando estrictamente en derecho y justicia. Lamentablemente, la Asamblea Nacional se jacta de que este tipo de juicios se resuelven con votos y según ellos, supuestamente no en derecho. Y eso no es cierto, porque el Estado constitucional de derechos nos pone a todos, particulares, públicos y privados, sometidos al imperio de las garantías establecidas en la Constitución. Toda manifestación del poder público o privado está sometida a las garantías de la Constitución. La Asamblea no es la excepción. Por ahí apareció una de las interpelantes a la ministra Palencia, Paola Cabeza. Entiendo yo decir que si no se censuraba, destituía a la ministra, porque así lo ha pedido los ciudadanos, ¿verdad? Ella inclusive abrió la posibilidad de que se vaya de la asamblea, ¿no? Ay, Dios, ya a los políticos no se les cree nada, hacen puro show. ¿Cuántas veces no escuchamos decir a otros políticos que se pegaban un tiro si demostraban algo que luego se demostró, que renunciaban? Lo mismo, es el mismo show de siempre. La verdad es que ya a mí personalmente me da asco esto. Pero es indudable que dentro del grupo de ministros que tiene el presidente Novoa, una de las que se destaca, hay que reconocer, es la ministra Palencia, ¿verdad? Y Lo he como dicho se lo he dicho, públicamente, como se incluso lo he mucho dicho, es un antes. trofeo político, pues doctor, es un trofeo político al el que menos se lo quiere llevar, pues, ¿no? En este Lo, tiempo de elecciones, ¿no? lo he dicho públicamente, incluso mucho antes de que ocurran todas estas vicisitudes. Cuando Mónica Palencia fue nombrada como ministra, lo celebré públicamente en mis redes sociales porque la conozco, sé de su preparación, sé de su calidad profesional, me consta, y además de su calidad académica. Entonces, efectivamente, parece ser que quieren dar con los mejores elementos del gobierno. Está la ministra Palencia, está la ministra Sommerfeld, y son ellas dos damas distinguidas que han destacado por una intachable actividad profesional a quienes se les han ido encima. Realmente no hace sentido. El único sentido que hace es que quieren destruir. Una asamblea que quiere destruir y no construir. Doctor, cambiemos de tema porque la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha manifestado en la Asamblea que ha descartado que a través de un sumario administrativo se pretenda destituir a la vicepresidenta Verónica Abad. Esto es una cosa que todo el mundo la ha manifestado como una razón válida, ¿no? A través de un sumario administrativo no puede destituir a una vicepresidenta de la República, doctor Sánchez. Sí, la verdad es que no hace sentido, ¿no?, que una dignidad electa por votación popular pueda ser tan fácilmente despachada, ¿no? Por mucho que haya infringido. Habrán sanciones, pero hay principios que imperan en la administración de justicia de cualquier tipo, administrativa, civil, penal, constitucional. Y hay un principio elemental que es el principio de la proporcionalidad. Entonces, por ese principio yo no veo proporcional que por una sanción administrativa una dignidad elegida por votación popular pueda ser cesada en sus funciones. En esa lucha creo yo que el gobierno se ha enfrascado, el presidente de la República personalmente se ha enfrascado inoficiosamente, aunque debo admitir que en lo personal, y eso hablo como Carlos Sánchez, me resulta muy antipática la vicepresidenta y creo que se ha puesto en evidencia que ella no era parte del equipo o que no quiso formar parte del equipo del Ejecutivo y hay una guerra entre ellos que no se compadece con la función para la que ella fue elegida y seleccionada. Entonces, es de parte y parte, ¿no? Yo creo que ella no merece estar donde está, esa es mi opinión personal, pero las vías para retirarla de su cargo no son las que se han emprendido. Por ejemplo, si el presidente le ordena que vaya y cumpla un objetivo, una misión, y ella no la cumple o no la acata, ¿verdad? ¿Quién la sanciona a ella? ¿El presidente, la ley? ¿Quién la sanciona a ella?
Bueno, sí hay una sanción administrativa. Es el Tribunal Contencioso Electoral, digamos, quien tiene que conocer la situación en este caso, más aún que estamos a las puertas de un proceso eleccionario. Entonces, vamos a entrar en un conflicto que no le veo resolución. Ya le han anticipado al presidente que tiene que encargar la presidencia a su vicepresidente y el presidente no ha dado luces claras de cómo va a sortear esta obligación. Es una gran incógnita que con el transcurso de los días se tendrá que irremediablemente aclarar, porque si no va a tener que pedir una autorización para hacer la campaña electoral y encargar la presidencia a Verónica Abad. No queda más. No queda más. Doctor, Yo no le veo otra salida. doctor, hablemos de otros temas muy actuales, por supuesto. Lo he leído en las redes sociales, estar desesperado y también como todos los ecuatorianos, ¿verdad? Eh, Protestando por este tema de los apagones, porque a todos nos afecta. ¿Usted escuchó anoche al presidente? Sí, sí tuve un enlace, el mensaje que dirigió a la nación a través de sus redes sociales. Lo escuché anoche mismo. ¿Y qué le parece? Porque la verdad es que lo que ha hecho solamente es decirnos que para las próximas semanas van a haber apagones de 8, 6 y 4 horas, pero no nos ha dicho si es como consecuencia de qué, de que va a haber más energía, de que va a llover pues, en las zonas donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas y cosas por el estilo. O sea, necesitamos de más explicación, pues, doctor Sánchez, ¿no le parece? Yo creo que él se ha reservado la explicación positiva y favorable, esto de la reducción de las horas de los cortes, y le ha dejado a su ministro, a sus ministros, la explicación de los detalles técnicos. No me parece una mala idea desde la perspectiva política. Creo yo que es producto de un correcto asesoramiento desde la comunicación política. Él está manejando una crisis muy grave que no es responsabilidad de su gobierno, sino quizás no haber tomado acciones antes, ¿no? Porque esto es algo que sí se sabía. Entonces está pagando caro la inacción de sus funcionarios durante los primeros meses del gobierno y creo que ha hecho, aunque parece, no parece lo correcto, pero en política muchas veces lo correcto no es necesariamente lo que termina haciéndose, porque pues al final del día los políticos viven de los votos. Mire que él y los demás están a las puertas de un proceso eleccionario, entonces creo que como pocas cosas que ha hecho en estos últimos tiempos resulta oportuno, quizás, como usted dice, ¿no? Nos merecemos o queremos más explicaciones, pero que si no tiene nada que explicar, la verdad es que no sé si a él le corresponde, y para eso está su ministro. Doctor, hay otro tema también que ha entrado en el debate, ¿verdad? En el debate legal constitucional. Esto de la reforma para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador, ya pues el presidente hizo el planteamiento a la Corte ya le respondió, dio la viabilidad, recibe la documentación el presidente, la envía a la Asamblea tiene que aprobarla, regresa al presidente, el presidente le envía a la Corte le envía al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a referéndum y vamos a tener nosotros los ecuatorianos que decidir si estamos de acuerdo o no en que se instalen bases militares extranjeras, ¿verdad? ¿Qué le parece el trámite de esta propuesta? Ah, caray, parece que tuvimos algún inconveniente con el doctor Carlos Luis Sánchez. Estábamos entrevistándolo respecto a este tema de la instalación o no de las bases militares extranjeras en el Ecuador. Perdimos la señal, Isaí. Parece que, doctor Sánchez, parece que no nos hubo algún inconveniente. No lo estamos escuchando al doctor Sánchez. Isaí. Y si no, vamos al corte, pues. 9 de la mañana, 47 minutos. Lamentablemente no pudimos concluir la entrevista. Algún inconveniente hubo con la transmisión vía Zoom de este diálogo que estábamos teniendo con el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete sobre temas
relacionadas con esta reforma a la Constitución que ha planteado el presidente Noboa para que finalmente pues se instalen o no bases militares extranjeras en el Ecuador. 9 de la mañana, 47 minutos, 9 de la mañana, 47 minutos. Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos.